día de hoy está a cargo de Carlos Barrios y su servidora María José Sandoval. Pues a mí me toca hablar sobre la salva citacional y en este caso del apartado de la planificación del análisis. Pues recordemos que una sala situacional va a ser un espacio, ya sea físico o virtual, en el cual vamos a poder analizar, evaluar lo que son los diferentes problemas que abarca un lugar determinado en las diferentes áreas y los niveles del sistema de salud. Entonces, ¿qué significa el análisis? Bueno, pues análisis significa la descomposición de un todo en sus partes. En nuestro caso, pues nuestro todo viene siendo el sistema de salud y la descomposición de estas partes pues tiene un fin, el cual es determinar cuál es la situación de salud de una población. ¿Cómo vamos a llevar esto a cabo? Pues en el desglose de variables y los indicadores. Bueno, entonces, para tener un poquito más clara la idea, el análisis debe de ser integral y profundo. ¿Por qué debe ser integral? Porque como estamos desglosando un todo, pues hay muchas partes que tienen que trabajar en conjunto como para tener una muy buena información sobre el estado de salud de una población. En estos, los más importantes pues son los que aparecen en la diapositiva. Tenemos los políticos. ¿Por qué son importantes los políticos? Porque nos ayuda a analizar y pues determinar las relaciones que hay entre el poder de las personas que están en este sector a favor o en contra de la salud de la población. Lo geográfico. Es muy importante saber la ubicación, cómo se distribuyen los diferentes elementos que conforman una comunidad. Cuando digo elementos me refiero a un puesto de salud, a una iglesia, a la escuela, la auxiliatura, por ejemplo, si estamos en comunidades pequeñas, un comité de salud. También lo demográfico, porque debemos de conocer cuánta población hay en ese espacio que queremos pues evaluar. Lo social hace referencia más que todo a las relaciones interpersonales que pueden haber dentro de la comunidad. Económico, pues esto va a abarcar lo que es la producción, la distribución de los productos, los bienes y servicios que hay en la comunidad. Aquí entra todo esto de la exportación, si hay migración interna, si hay migración externa. Lo cultural hace referencia a pues analizar y todo el conocimiento de las creencias, costumbres, hábitos, todo lo que tenga que ver como la cosmovisión de un lugar. Ecológicos o ambientales, pues hace referencia más que todo a cómo la población se comporta o cómo usa los recursos para pues un bien de la comunidad. Y los biológicos, pues nos hace referencia a cómo se va a organizar y se estructuran a nivel de población. Bueno, teniendo pues esto como en cuenta, tenemos que tener algo así como muy presente, que esto nos va a ayudar a 4 puntos que para mí son importantes. Uno, la condición de vida de las personas. Según la condición de vida de las personas, pues así van a ser los factores de riesgo a la salud. Estos factores de riesgo pues va a llevar a cabo a los daños que puede sufrir la población. Y por último, es la respuesta que puede haber de las instituciones a esta problemática. Y esto que les acabo de decir hace referencia a, pues, a los elementos básicos de la sala situacional. Creo que el elemento pues, primordial y la base de cualquier sala situacional va a ser la población. Es un elemento básico que va a constituir el conocimiento sobre las características fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Las más importantes viene siendo el volumen de la población, cómo se distribuyen, si hay población urbana, semiurbana, rural, en sexo femenino, masculino, qué sexo es el que predomina más, su estructura, el ciclo vital, ¿verdad? Todas las edades
si hay migración interna o externa y también el crecimiento vegetativo. Había un documento en donde nos recomendaba pues siempre tener elaboración de diagramas. Dan el ejemplo de un croquis, por ejemplo, el cual nos podía como orientar a saber cómo la relación urbana, semiurbana o rural que podía haber en la población que deseamos estudiar. También la relación espacio-tiempo que puede tener la red de servicios con la población y los horarios que estos servicios prestan a la población. También un mapa para observar la distribución geográfica de cada una de las prioridades. Por ejemplo, yo estoy en el puesto en la unidad mínima de la federación y ahí sí cuentan con este mapa en donde hay una distribución bien bonita. Se me olvidó tomarle foto para mostrarles. Pero también tenemos destacar las características ecológicas. ¿Por qué es muy importante este ítem? Porque nos va a ayudar a facilitar o localizar si hay ciertas enfermedades que están pues ocurriendo en un punto. Un ejemplo pues claro y que está pasando es el dengue, ¿verdad? Entonces una sala situacional eh, nos ayuda pues a ver este tipo de problemática. Tener la población según ciclo vital, como lo explicaba, es como muy fundamental para así tener como datos más específicos. En segundo lugar tenemos las condiciones de vida y no es más de tener el conocimiento de cómo las personas viven y las características sociales y culturales de esa población. Entre las más importantes tenemos, por ejemplo, la escolaridad, el empleo, si hay desempleo, el ingreso de una familia, las fuentes de ingreso, qué actividades económicas practican en la comunidad, qué tipo de viviendas hay, si hay hacinamientos, la fuente de energía, cómo ellos, los estilos de vida, ¿verdad? Dieta, ejercicio, sedentarismo, si usan servicios de salud, si la comunidad cuenta con algún servicio público, privado, la cobertura y calidad de servicios, esto no es más que agua potable, tren de aseo, si hay vectores que pueden determinar ciertas enfermedades y si hay control también de roedores. También dentro de este ítem podemos evaluar si hay animales domésticos, hay un centro de recreación, entre otros. Entonces, en este como apartado, en este ítem, es como muy importante saber que no se necesita como un análisis así como muy amplio o hacer mucho porque hay muchas fuentes que nos pueden ayudar a recolectar este tipo de datos. Por ejemplo, en la escolaridad podemos acudir a lo que es un centro educativo y ahí nos pueden decir la población que existe en la escuela, qué sexo predomina más, las edades, etc. Entonces, no es como que nos va a llevar mucho tiempo hacerlo porque hay muchas fuentes de donde podemos encontrar la información necesaria. Luego tenemos los factores de riesgo. Bueno, para tener factores, pues tenemos que tener una población, ya la he mencionado. Y entre los factores son aquellos que van a proteger, como pueden agredir a la salud. Y estos se deben, pues más que todo, como a los estilos de vida o a las condiciones de vida de la población. Entonces es como muy importante en los factores de riesgo tener bien estructurado, por ejemplo, por distritos, por áreas de salud e ir desglosando lo más que se pueda. Incluso el documento mencionaba que en la medida posible tenerlo según sexo y edad. Entre los, bueno, para los factores como consecuencia tienen que haber daños y los daños pueden ser a corto, a mediano y a largo plazo. Los factores de riesgo pueden haber factores como es el biológico, el ambiental, el nutricional. También hay factores como es lo cultural, lo social y lo laboral.
Estos factores pues dependen de, a qué tipo de población nos estamos refiriendo, porque no todos van acorde a todas las edades. Es decir, los factores biológicos, ambientales y nutricionales como que se inclinan más a las edades o a los extremos de la vida, que viene siendo niños y ancianos. Mientras los factores, por ejemplo, sociales, culturales, tienen como más inclinación hacia la población adolescente y jóvenes adultos. ¿Por qué? Porque puede ser la violencia, el uso de drogas, tabaco, licor, etcétera. Entonces, los daños van a ser la consecuencia pues de los factores. Entonces es aquí cuando nos damos cuenta que la sala situacional a esto se refiere cuando es sistemática, porque pues son peldaños, ¿verdad? Y las condiciones de vida van a generar factores y los factores consecuencias como daños. Los daños pues es la consecuencia de los datos y la información que recaudamos de los puntos que ya les expliqué. Y pues aquí es donde llaman a la población que está estudiando la problemática como a concientizar. Y es aquí el punto donde podemos como detectar la causa, el por qué están pasando cierto tipo de enfermedades. Luego tenemos la respuesta social organizada. Esto es muy importante porque va a ser como la reflexión y el qué se va a hacer con cierta problemática. Entonces aquí vamos a evaluar la respuesta de las diferentes entidades, y cuando digo entidades me refiero a las institucionales y también a la sociedad civil, qué es lo que tanto la sociedad y las instituciones tienen para ofrecer y qué es lo que ellos proponen para mejorar las condiciones de vida. Se dice que esta respuesta pues debe ser de acorde a los recursos que nos pueden dar, por ejemplo, los recursos que nos ofrecen las organizaciones gubernamentales, las no gubernamentales, el sector privado, las iglesias, las comunidades, las agencias internacionales, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene que tener una sala situacional o cómo debe de ser? Tiene que ser innovadora, tiene que ser creativa, tiene que tener dinámica, tiene que ser comparativo con ese tiempo y lugar, pues hace referencia con otras salas situacionales anteriores en años o también con otros distritos. Tiene que ser participativo, nos tiene que llevar a la reflexión y comprometernos como trabajadores de salud que estamos investigando, queremos encontrar la solución a una problemática, nos incita a comprometernos para encontrar y plantearnos las mejores estrategias para un bien común. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? No debe ser una sala situacional repetitiva, aburrida, que solo sea como muy superficial, o que no tenga así como un fin, o que el fin sea el mismo que ha sido en otras salas situacionales anteriores. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, pues tres cosas importantes. Uno es describir y explicar los problemas que están sucediendo. Una vez podamos explicar lo que está sucediendo, podemos identificar los problemas de salud y así pues llamar a la concientización para un cambio positivo. Eh, habiendo explicando, identificando el problema, pues ya podemos plantearnos estrategias, actividades, ya sea con una institución y con la sociedad en sí, para prevenir o corregir el problema de salud que está ocurriendo. También es importante conocer los niveles del análisis de la sala situacional. Aquí manejamos, bueno, desde lo más alto, que sería un nivel nacional. El responsable es el CICSA, y el CICSA se va a apoyar en directores y en coordinadores de programas. La unidad de análisis pues van a ser los departamentos de la República, las áreas de salud y el nivel de atención.
El nivel de análisis se hace mensualmente. Ahora, a un nivel departamental o área de salud, el responsable va a ser un director de área. Por ejemplo, aquí en San Marcos, si no estoy mal, es el doctor Juan Pablo. Y se apoya en el equipo técnico del área. La unidad de análisis, pues, entra en los municipios, los distritos y los niveles de atención. El periodo de análisis, pues, viene también siendo mensual. El distrito o municipio, pues, está a cargo de un coordinador. Por ejemplo, aquí en el distrito de San Marcos está a cargo del doctor Danilo. Y se apoya del equipo técnico del distrito. La unidad del análisis, aquí entran lo que es el CAP, el CAIMI, los puestos de salud, las unidades mínimas y las jurisdicciones. Eso también es mensual. Una jurisdicción, el responsable es un médico o una enfermera ambulante. Y pues aquí en todo el equipo que trabaja en la jurisdicción, pues es el apoyo sugerido y el análisis se hace bimenstrual. El puesto de salud fortalecido está a cargo de una enfermera profesional y igual, o sea, todo el equipo del puesto de salud está como a cargo del apoyo y también se entrega mensual. El centro de convergencia, pues aquí lo van a trabajar todo el equipo de una jurisdicción. Aquí entran las comunidades, viviendas y familias y se entrega trimestral. La comunidad es el que va a facilitar pues la información y también está a cargo de todo el personal de cierta jurisdicción. ¿Qué es la unidad de análisis? Van a ser las viviendas y las familias y esto se va a hacer semestral. Por último, tenemos el proceso de análisis y la información. Pues la información la vamos a tener de tres, digamos así, sectores importantes. En primer lugar, el SIGSA, que es el Sistema de Información Gerencial en Salud, el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, y entre otros, pues tenemos los censos que se hacen a nivel de municipio, departamento, dependencias de los diferentes ministerios e instituciones. ¿Cómo vamos a capturar o dar registro a la información? Pues esto se va a realizar en cada establecimiento de salud, desde un distrito hasta una unidad mínima se hace el registro de la información y el cual pues como base o como respaldo tenemos el SIGSA, que es el que nos ayuda pues a recopilar la información. Entonces eso es lo que tenía para el día de hoy de la planificación del análisis. Le dejo el tiempo a mi compañero. Gracias. Chicos, una pausa. Por favor, tratemos de respetar a los compañeros que están exponiendo. Necesito que estén poniendo atención porque miro algunos que están ahí viendo para otro lado o están viendo su teléfono o nada más ponen la cámara viendo hacia arriba para que no los mire, que estén poniendo atención. Entonces, por favor, todos van a exponer y creo que los que están exponiendo se merecen un respeto como tal. Sí, por favor. Y centren su cámara. Los que no lo tienen encendida, por favor, enciéndanla. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes doctora. Para continuar con la exposición tenemos la atención del neonato segunda parte. Mi compañero Pablo había hablado la semana pasada en la primera parte y ahorita vamos a abarcar lo que son los incisos 3 y 4, en donde vamos a hablar sobre detección y atención oportuna y la orientación integral a la familia del neonato. Aquí pues más que todo va a ser lo más importante, o sea, la verdad es que el tema es bien extenso, pero yo quise como que abarcar temas que tanto como en salud comunitaria creo que son los que más nos van a servir y también saber qué es lo que tenemos que hacer a la hora de referir a nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro documento nos menciona que primero tenemos que clasificar a nuestros pacientes, ¿verdad? Tenemos que tener una ficha única de salud integral de la niñez, que esta pues la tenemos todos en nuestros centros comunitarios, en donde tenemos que preguntar el motivo de consulta, si el motivo de consulta es por alguna patología ya de base, o también cosas básicas, ¿verdad? El esquema de vacunación, la alimentación del neonato,
el neurodesarrollo también. Y nos hace mucho énfasis en poder venir y clasificar a nuestros pacientes en un triage, el cual pues es un semáforo que lo vamos a dividir en verde, amarillo y rojo. El verde pues no va a tener ningún signo de gravedad o de alguna enfermedad, en donde lo único que tenemos que hacer pues es revisar el esquema de vacunación que nuestro neonato pues ya lleva, la alimentación, si la alimentación está siendo adecuada, también con respecto al peso y talla, que esto pues es parte de enfermería, pero pues igual cuando ellas tienen alguna duda de algo, pues nos preguntan y nosotros complementar, y el neurodesarrollo también de nuestro neonato. Asimismo también nos habla sobre los signos de una infección local. Nos describe una que podemos observar una secreción purulenta conjuntival, también podemos observar ombligo eritematoso o con secreción purulenta, también pústulas en la piel o unas placas blanquecinas en la boca. Posterior a esto, ya en color rojo, pues serían los signos de la gravedad que ya requieren de una atención urgente de enfermedad grave, en donde nos tenemos que guiar y ver, ¿verdad? Si nuestro paciente pues no toma el pecho, si vomita todo lo que toma, la temperatura auxiliar, que sea menor de 35.5 o mayor de 37.5. También si el paciente pues tuvo alguna historia de alguna convulsión, si tiene un tiraje subcostal grave, si el paciente solo se mueve cuando se le estimula, también cuando existe alguna icterecia que inicia después de las o antes de las primeras 24 horas. También si nuestro paciente puede presentar una frecuencia respiratoria ya sea mayor a 60 o menor de 30. Siguiente, por favor. Entonces acá pues nos ejemplifica nuestro manual de normas de atención de salud integral. La verdad es que es un cuadro muy resumido, ¿verdad? Que nos dice qué es lo que podemos llegar a hacer en estos aspectos, en donde nos dice la estabilización neonatal antes y durante el transporte. Nos lo define en siete parámetros. El primero pues va a ser prevenir y o tratar la hipotermia, en donde tenemos que obviamente medir la temperatura de nuestro paciente. Asimismo, si nosotros nos damos cuenta que está en hipotermia, pues vamos a tener que ponerlo en contacto de piel a piel con la madre o con el padre. Y asimismo, pues estar viendo que sí le esté con, con la frazadita que le ponen, poniéndole el gorrito, o si no, si a veces el papá no está, ni la mamá está, o algún responsable, pues tenemos, si en nuestro centro comunitario tenemos los recursos de poder tener alguna incubadora o tener también algún colchón térmico, pues podérselo proporcionar a nuestro neonato. Asimismo, también prevenir o tratar la hipoglucemia, que prácticamente tenemos que saber que una hipoglucemia la vamos a tener cuando hay una glucosa menor a 35 miligramos por decilitro, en neonatos que sean a término o pretérmino. Entonces aquí lo que podemos hacer es que se le está administrando leche materna o también calostro y que esté el bebé succionándolo de métodos alternativos, ¿verdad? Ya sea con algún vasito o con una sonda. Asimismo, si no poseemos de leche materna en ese momento, podemos también utilizar dextrosa al 5% y también pues por vía oral, ¿verdad? Con una sonda orogástrica, por lo menos unos 30 ml. Después nos habla sobre mantener una vía permeable y también una oxigenación adecuada, que aquí tenemos que tener también bien presente que hay que expirar las secreciones, hay que tener una buena posición de la cabeza del neonato, y según nuestros requerimientos y según lo que tenemos también para poder estabilizar a nuestro paciente y con nuestro saturador miramos que está desaturando y necesita oxígeno, pues colocar lo que nuestros recursos podamos darle a nuestro paciente. Asimismo, poder estabilizarlo y a poder referirlo, ¿verdad? Después tenemos evalúe estabilidad de signos vitales y necesidad de reanimación cardiopulmonar, lo mismo con signos vitales. También nos menciona de administrar la primera dosis de antibiótico, que como sabemos, según pues artículos
y libros en pediatría, pues sabemos que la primera, como la primera elección de medicamento como antibiótico es la ampicilina, 50 miligramos kilodosis, más gentamicina 4 miligramos kilodosis, o también amicacina 15 miligramos kilodosis, ya sea una por vía intramuscular o también IV, según pues sea los recursos que nosotros tenemos en nuestro medio. Asimismo, también nos menciona sobre otros cuidados importantes que debemos de saber, que si, por ejemplo, nuestro paciente presenta distensión abdominal, pues debemos de colocar una sonda orogástrica y dejarla abierta durante durante que llega a un centro de mayor atención. Dificultad respiratoria, también nos mencionaba nuestro manual que podemos transportarlo con una sonda orogástrica abierta. Si hay alguna fractura o algún trauma, pues también podemos inmovilizar el área afectada. Asimismo, también recordar siempre que nuestra referencia pues debe de ir acompañada de alguien capacitado durante el transporte de nuestro paciente, y asimismo también de la madre o del padre o responsable del neonato. Y obviamente que llevemos pues bien llena la hoja de referencia. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es ya hablando de puntos importantes también durante esta estabilización neonatal. Vamos a hablar sobre lo que es la asfixia. Bueno, la asfixia la vamos a definir como la deficiencia del aporte de oxígeno o una falla de la perfusión que va a estar asociada o no a isquemia, y que esto pues posteriormente nos puede provocar una falla, un daño en los tejidos, y esto posterior a los órganos, y asimismo pues nos puede llegar a provocar una acidosis tanto metabólica como respiratoria. Nos habla sobre factores de riesgo preparto e intraparto, los cuales pues es bueno que recordemos en donde, eh, en los preparto podemos mencionar diabetes materna, preeclampsia, hipertensión crónica, anemia, que sea un embarazo menor de 37 semanas o mayor de 41 semanas, eh, polidramnios, oligodramnios también. Ya en factores de riesgo intraparto podemos mencionar un parto prematuro, también nos mencionaba presentaciones anormales, uso de anestesia general o hemorragia intraparto también. Entonces acá, pues más que todo, vamos a... siguiente, por favor. Entonces acá, pues prácticamente nos habla del puntaje de Apgar, ¿verdad? Que todos conocemos. Que este pues es un puntaje que se realiza en el primer minuto y en el quinto minuto de vida, en donde en el primero pues vamos a evaluar o va a determinar qué tan bien nuestro neonato toleró el proceso del nacimiento. Y ya en el puntaje al minuto 5 nos va a indicar la adaptación del neonato fuera del vientre materno. Entonces, solo para recordar, tenemos que esto nos va a, lo que nos va a evaluar es la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad, el color de la piel. Y que sabemos muy bien que si es de 0 a 3 puntos, pues severamente deprimido, de 4 a 6 puntos están moderadamente deprimido, y de 7 a 10 puntos, pues se le da un puntaje como normal. La conducta y el tratamiento aquí, pues obviamente sabemos que como la amerita el paciente, pues iniciamos una reanimación neonatal inmediata, estabilizarlo, administrar lo que pues en nuestros recursos tengamos en nuestro centro comunitario, y asimismo pues referirlo a un centro de mayor atención. No olvidándose también de llenarlo en el SIGSA y después hacer la contrarreferencia y mandarlo, ¿verdad? De tener el seguimiento a la contrarreferencia. Después de esto también hablamos sobre la prematurez, que esta la vamos a definir
como a todo aquel neonato que nace menores de las 37 semanas de edad gestacional de acuerdo a la fecha de última regla o también a la valoración de Capurro, que esta pues debe detectarse también factores de riesgo en la madre y también pues debe de hacerse la referencia antes del parto, ¿verdad? O sea, tenemos que saber factores de riesgo de la madre para pues saber si mejor referimos antes de que se atienda al parto. Entre los factores de riesgo podemos mencionar alguna infección materna, también nos mencionaba coreoamionitis, también una infección del tracto urinario, partos prematuros previos, también el consumo de algunas sustancias como drogas, tabaco y alcohol. Entonces acá, pues más que todo hablamos de lo que es el puntaje de Capurro, ¿verdad? Que todos conocemos, que este nos va a evaluar, lo vamos a hacer a través de la forma de la oreja, del tamaño de la glándula mamaria, también de la formación del pezón, eh, también de la textura de la piel y los pliegues plantares. Que esto, pues, el puntaje se va a hacer sumando las 5 características, esto se le suma a 204, y esta va a ser una constante, y esto lo vamos a dividir entre 7. Y esas van a ser las semanas de edad gestacional que le vamos a dar a nuestro paciente. Siguiente, por favor. Según esto, entonces ya vamos a saber si nuestro paciente también, pues vamos a poder identificar si hay alguna dificultad respiratoria, signos de infección perinatal o también clasificarlo por el peso al nacer. Para la dificultad respiratoria, pues tenemos también un puntaje que es el de Silverman-Anderson, el cual pues nos va a evaluar movimientos toraco-abdominal, un tiraje intercostal, la refracción shifoidea, el aleteo nasal y el tejido expiratorio. Pues, el puntaje que nos va a dar al final es que es de 1 a 3 puntos, dificultad respiratoria leve. De 4 a 6 puntos, una dificultad respiratoria moderada. Y de 7 a 10 puntos, una dificultad respiratoria severa. El tratamiento, pues igual, ¿verdad? Estabilizar a nuestro paciente, la reanimación, si lo amerita o no, y poder hacer una correcta contrarreferencia. Algo que debemos de saber también muy bien es que tenemos que explicarle bien a los papás, a los padres de familia, lo que pretendemos hacer con la referencia, ¿verdad? De cómo explicar el estado actual de salud del neonato y, y el apoyo que también necesitamos de parte de ellos para todo el transporte. También hablamos sobre el bajo peso al nacer, en donde pues todo neonato que nace con un peso menor de 2.500 gramos, que esto es equivalente a 5 libras y 8 onzas, ya esto se define como ya sea debido a la prematuridad o que sea porque son pequeños para su edad gestacional, o también ambas, ¿verdad? Aquí pues mencionamos algunos factores de riesgo también, en donde está la prematurez, una desnutrición materna, infecciones intrauterinas también. También nos menciona sobre el factor socioeconómico y también el consumo de sustancias. Entonces acá, pues en la tablita que logran observar acá en el lado derecho de la diapositiva, nos esquematiza lo que podríamos realizar según el peso, ¿verdad? Y según nuestros recursos también, en donde clasificamos al niño sano, eh, donde nos menciona que pues tenemos que mantener los cuidados térmicos y también sí o sí apoyar la lactancia materna, darle un buen plan educacional a la madre de familia para que pueda dar lactancia materna de una forma correcta también, en donde nos menciona que menor a 2.500 gramos o una temperatura normal y también, o ya sea menores 2.000 gramos, tenemos que tener proporcionar a nuestro neonato los cuidados prolongados de piel con piel. Asimismo, también optimizar cuidados térmicos. Si esto no funciona, pues también tenemos que considerar métodos alternativos, que nos dirigimos también a la par. Nos menciona que si nuestro neonato tiene una alimentación deficiente, entonces
podemos venir y extraer la leche materna, explicar a nuestra madre de familia, extraer la leche materna, alimentarle con una pachita, con una taza, y si esto no es posible, pues llegar a poder alimentarlo con una sonda nasogástrica. Obviamente esto lo tenemos que evaluar rutinariamente para poder tener el resultado que nosotros queremos. Asimismo, ya de color rojo, si pueden observar, nos menciona que ya clasificado como no sano. El problema en sí puede ser menor de 1500 gramos, que esté con apnea, que tenga alguna infección del cordón ictérico o intolerancia a la alimentación, o que haya un aumento de peso deficiente, o también que haya una pérdida excesiva. Entonces aquí nos menciona que debemos de considerar el uso de antibióticos. Asimismo, a la par nos menciona ya señales de peligro, que estas son las que también tenemos que saber darles plan educacional a las madres de familia para saber cuándo ellas, eh, saber cuáles son estas señales de peligro, las cuales nos menciona que puede ser una respiración rápida, un traje costal, una temperatura ya sea mayor a 37.5 o menor a 35.5, que el paciente no se esté alimentando, que no se mueva o que tenga alguna historia de alguna convulsión. Entonces ahí nos menciona nuestras normas de atención que debemos de administrar antibióticos, a estabilizar a nuestro paciente y después pues ya buscar, nos menciona aquí, cuidados ya avanzados. Siguiente, por favor. Entonces, acá pues incluimos algo muy importante que es la técnica madre canguro, que también todos sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Que es cuando la madre, padre o encargado tendrá al recién nacido junto a su pecho en posición vertical, piel con piel, solamente con el pañal, todo el día, incluso durante la realización de las tareas del hogar. Algunas personas pues no entienden esto, ¿verdad? Entonces hay que darles buen plan educacional igual de cómo es esta técnica madre canguro. Deberán dormir también en posición semisentada con él o con ella, siempre junto al pecho, todas las noches. Y la madre pues debe usar esa misma posición cada vez que le dé mamar a nuestro bebé. Los beneficios de esta técnica no, anterior, majito. Sí. Los beneficios de la técnica de madre canguro, pues podemos mencionar 4, los cuales es el calor, leche materna, amor y posición. El calor, pues obviamente va a estar transmitido por el cuerpo de la madre o el padre, y esto pues a su debido tiempo pues va a disminuir la necesidad de una incubadora, ¿verdad? La leche materna, que como sabemos le contribuye al bebé al tener los mejores micronutrientes para su desarrollo y para las defensas en el desarrollo. La posición que esta nos menciona que debe ser colocado en una posición vertical sobre el pecho de la madre o del padre para evitar también, o sea, incluso hay que dar buen plan educacional en ese sentido porque tenemos que explicarles de que en esa buena posición nuestro paciente no se va a poder como ahogar o también que no vomite. Siguiente, por favor. Bueno, otro tema que también nos habla en nuestras normas de atención es la ictericia neonatal. Esta, pues más que todo, vamos a decir que es la coloración amarilla de la piel en diferentes partes del cuerpo por aumento de las bilirrubinas en sangre. Nos da datos importantes, los cuales nos menciona que más del 50% de neonatos a término y el 80% de los neonatos pretérmino van a presentar como cierto grado de ictericia. Esta la vamos a poder clasificar como una patológica y una fisiológica. En la diapositiva de la izquierda podemos ver algunas de las características importantes ya de una ictericia patológica, la cual pues esta nos menciona que esta va a iniciar el primer día de vida. La bilirrubina pues va a aumentar más de 5 miligramos por decilitro diarios. Se considera también patológica también cuando dura más de 10 días en el neonato a término y 21 días en el neonato prematuro.
vamos a tener una ictericia de alto riesgo, que está clasificada en zona 3 de la escala de Kramer, que vamos a ver a continuación, y una ictericia intensa, que esta ya la define como una ictericia tanto en las palmas de las manos como también en las plantas de los pies. A la... esa es la patológica. Entonces, ya hablando de la fisiológica, como para poder diferenciarlas, sabemos que esta pues se va a presentar generalmente después de las primeras 24 horas de vida, y que puede llegar a alcanzar hasta los niveles de bilirrubinas hasta 12 miligramos entre el cuarto y el quinto día. Y esta pues nos menciona la literatura que va a ir desapareciendo entre el noveno y octavo día también. Aquí, pues, algunos factores de riesgo que podemos mencionar es historia de hermanos con ictericia neonatal, que tengan como un factor de riesgo también policitemia, también hipoxia, acidosis, también nos mencionaba sepsis neonatal y también prematurez. Entonces acá en nuestra diapositiva al lado derecho podemos observar pues la famosa escala de Kramer, en donde la podemos diferenciar de zona 1 a zona 5. La zona 1 pues solo es una ictericia de cabeza y cuello. Zona 2 una ictericia hasta el ombligo. Zona 3 ictericia hasta las rodillas. Zona 4 ictericia hasta los tobillos. Y zona 5 que es una ictericia de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y a la par de estas podemos encontrar también los valores de referencia de las bilirrubinas en sangre que podemos encontrar. Siguiente, por favor. La conducta de tratamiento que debemos de tener aquí. Bueno, nos menciona 4 cosas muy importantes, donde nos dice que todo neonato menor de 7 días con ictericia o que cumpla criterios de ictericia patológica, tenemos que referirlo inmediatamente al hospital, estabilizarlo y lo referimos al hospital. Tenemos que llenar adecuadamente la referencia, como había mencionado anteriormente, y tenemos que dar un buen plan educacional también de que nuestra madre de familia continúe con la lactancia materna. Asimismo, también todo neonato prematuro de bajo peso con ictericia también se debe de trasladar o referir a un hospital para un mejor diagnóstico y también tratamiento. Y algo muy importante también, nos menciona que todo neonato que no cumpla con los criterios de una ictericia patológica, debemos de explicarle a la madre qué es lo que puede hacer en casa, que puede entonces exponerlo al sol. Nos menciona el manual que puede ser de 9 a 10 de la mañana, únicamente con el pañalito y con el gorrito, por un tiempo más o menos de 15 minutos durante 2 días. Y asimismo, darle cita otra vez a nuestro paciente en nuestro centro comunitario para que llegue, para que se evalúe, para ver cómo está con la evolución y ya tener un seguimiento adecuado. Siguiente, por favor. Otro tema muy importante que para mí era uno de los más clave en este manual, tenemos lo que es la neumonía congénita, que esta pues la define nuestro manual como una infección respiratoria de menos de 15 días de evolución, que puede ser causada por diferentes virus, Streptococcus pneumoniae, Bacillus coliformes, Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes, entre otros. Aquí también algo muy importante que podamos diferenciar es que existe, pues nos menciona que existe como que un periodo difícil para poder diferenciar o decir que es una neumonía congénita y una neumonía adquirida en la comunidad. Pero nos mencionaba el documento que por fines de normas de este documento, pues toda neumonía que en un neonato, pues la vamos a clasificar como una neumonía congénita. Y donde podemos ver entonces ya signos y síntomas que pueden ser la frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, un tiraje subcostal de diferente magnitud, le cuesta respirar y esto pues lo podemos valorar a través del puntaje de Silverman-Anderson, ¿no?
Aquí, pues, en contexto ya del tratamiento, ya hablamos de la primera dosis de antibiótico, en donde podemos administrar lo que había mencionado anteriormente, ampicilina o gentamicina o ya sea también amicacina. Si el paciente también pues llega cianótico y lo saturamos, está desaturando, podemos ya administrarle de 1 a 3 litros de oxígeno por minuto. Si es que tenemos recursos en nuestro centro comunitario, estabilizarlo prácticamente. También si encontramos una temperatura mayor de 38 grados, pues administrar acetaminofén y prácticamente estabilizar a nuestro paciente y asimismo poder tener el tiempo adecuado para poder referirlo a un centro de mayor atención. Siguiente, por favor. Y también hablaba sobre las convulsiones neonatales, otro tema muy importante, en donde vamos a definir a las convulsiones como una descarga sincrónica excesiva de un grupo neuronal que, dependiendo de su localización, se va a manifestar con síntomas motores, sensitivos o también autosómicos. Estas pues van a tener diferentes signos y síntomas, los cuales podemos ver aquí en la diapositiva, que quizás a veces pueden ser difíciles de, de saber, los cuales son movimientos oculares, chupeteo, midriasis, una crisis de cianosis, apnea y rubinicidad facial. Nos menciona nuestro manual que la conducta y tratamiento que nosotros debemos de seguir, pues es aspirar suavemente si presenta vómito o residuos de leche, también administrar oxígeno y tener pues una vía aérea permeable también. También si podemos diagnosticar la hipoglucemia y también tratarla. Y si en ese momento nuestro paciente está convulsionando y tiene una capacidad resolutiva en nuestro centro comunitario, pues podemos administrar diazepam a 0.1 miligramos kilogramo y vía intravenosa en una dosis única lentamente, o una terapia anticonvulsiva si tiene una capacidad resolutiva también nuestro centro comunitario, lo cual pues nos menciona poder administrar lo que es fenobarbital 20 miligramos kilogramo diluido en 20 ml de solución salina o dextrosa al 5%, vía intravenosa IV para 30 minutos en una dosis única. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, nos menciona el inciso 4 de esta evaluación del neonato, segunda parte, la orientación integral a la familia del neonato y la comunidad, en donde mencionamos que prácticamente es lo que nosotros tenemos que saber para poder decirles a los papás, ¿verdad? Informarles el plan educacional extenso, sobre señales de peligro que ya hablamos, sobre lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, también la promoción de donación voluntaria de leche materna, promoción del programa de madre canguro, la promoción de las primeras visitas domiciliarias también, en las primeras 24 horas, el lavado de manos correcto, las prácticas para vivir una niñez saludable, que estas posteriormente también vamos a ver en las otras exposiciones, una orientación de la adecuada administración de medicamentos, la promoción de un buen trato infantil también y la prevención de violencia. Y algo muy importante también que tenemos que saber, que nos menciona nuestro manual, es el seguimiento del recién nacido, que pues nos menciona que debe haber un control después del nacimiento en 24 horas en el tercero y el séptimo día. Cuando se presenta una infección local, diarrea, candidiasis oral o cualquier problema de alimentación, el seguimiento debe ser a los 2 días. El bajo peso al nacer, al tercer día, y los problemas de crecimiento y desarrollo a los 30 días. Siguiente, maestro. Y solamente eso, compañeros. Muchas gracias por su atención. Y gracias, doctora, también.
Muchas gracias. Gracias a